Hola gente, ¿cómo estamos? El día de hoy viene calentito, calentito, calentito. Y vosotros diréis, ¿por qué? Hoy es San Antonio, voy a mentar bastante a la iglesia en este vídeo. Y no como poco, lo primero que voy a mentar de ellos es que quieren acercarse a las personas con este nuevo papa. ¿Y cómo lo hacen? Volviendo a la Edad Media. ¿Y por qué volviendo a la Edad Media? Porque han vuelto a repetir una cosa que se repetía mucho en aquella época, que era que las personas con discapacidad pues éramos un castigo divino por las acciones que habían hecho nuestros padres, por sus pecados. Y lo que más gracia me hace es que entonces me estás diciendo que tu Dios, el tuyo, porque el del resto de gente, por suerte, veo yo que no piensa igual. Pero el tuyo te está diciendo que una persona con una limitación física o intelectual o de los sentidos es una forma de castigar a los padres. Mm, vale, vale. ¿Y qué hago yo hablando del Papa, diréis? De lo que ha dicho. Pues muy fácil. El tema de este vídeo es cómo, cómo se nos ha tratado a las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia lo voy a coger desde la Edad Media hasta la actualidad, ¿no? Como las diferencias sociales que había, eh, las diferencias ante la ley, las diferencias también de cuidado, porque claro, según la época, los cuidados no eran los mismos, claro. Y un poco pues comparar si el vaso en realidad está más lleno o está más bajo, hablando sobre la inclusión social y en cualquier ámbito de la sociedad hacia los discapacitados. Así que bueno, vamos a empezar el vídeo y os voy a poner un poco en contexto de la Edad Media. Pues claro, en la Edad Media realmente recursos médicos no había apenas. Entonces, claro, mayormente en la Edad Media, ¿quién se le hacía caso? A la iglesia. Es ahí que lo más normal que se le dijera a la gente discapacitada o a las parejas que tenían un hijo discapacitado o la familia, pues era que, bueno, era, pues lo dicho antes, castigo divino, incluso posesiones demoníacas, el demonio no ha poseído, cuidado, o lo mismo, un castigo por X pecados que hayan hecho los padres en el pasado. También pensaba que los niños con discapacidad eran cambiados por hadas si nacían con deformaciones. O sea que cogía un hada y te llevaba. Vale. Y otros decían que era una prueba de Dios de pa confirmar tu fe, ¿no? De si lo cuidas bien, estás cuidando bien al prójimo, al más necesitado, pues lo estás haciendo bien en la fe cristiana. Ahora, ¿cómo se les trataba?
Pues a los más graves, por ejemplo, yo que sé, los que no podían valerse por sí mismos, como ya sea una parálisis cerebral, o en mi caso propio, una espina bífida, o cualquier cosa que te limitara un poco el poder hacer las cosas tú, ¿sabes? El moverte. Pues era, pues lo típico, o marginada, o como hizo referencia, no sé si habéis visto la serie de Vikingos, Ragnar coge a uno de sus hijos, que nace con discapacidad, coge a sin huesos, ¿y qué hizo? Pues obviamente lo abandonó en el bosque para, pues oye, la naturaleza que decida si vive o muere. O en la fe cristiana, como eso no era posible, pues los dejaban a cargo de la iglesia o del monasterio. Que en estos monasterios pues los cuidaran. Pero ¿qué pasaba? Que no les daban los cuidados necesarios, obviamente, ya sea por falta de medicina, obviamente, porque a mí en mi caso yo nazco en la edad media y una persona con discapacidad muere. ¿Por qué? Porque la médula misma, pues el líquido de la médula me presionaría tanto el cráneo que al final acabaría muriendo. Entonces, pues eso. Pero igualmente las personas que no morían a los pocos días de nacer por su patología, pues no eran tratadas con dignidad tampoco, ¿no? Y ahora sí, las personas con discapacidad más leve, pues o son las típicas que vemos en las películas medievales o documentales o algo sobre esa época y están o bien pidiendo, mendigando o trabajaban en funciones que no requería mucho. Y por eso he dicho lo de la joroba, por el jorobado de Notre Dame, que seguramente la habéis visto, esa película es mitiquísima. ¿Y a qué se dedicaba el jorobado de Notre Dame? A dar la hora, a tocar las campanas cuando había misa, cuando había un evento en la iglesia, pues acciones, trabajos no muy cualificados, por así decirlo. Eh, y desgraciadamente a las personas que tenían discapacidad intelectual, pues se le acababa apartando de la sociedad e incluso se convertían en la burla del pueblo, dándose a conocer como los bobos del pueblo. Así que ya me diréis. Medicina, pues ya os lo he dicho. Conocimiento era muy limitado. Ahí no había casi nada. Era todo la iglesia. Eh, pero esto no. Bueno, sí duró mucho, varios siglos, muchísimos siglos. Ya os daréis cuenta porque ya no es hasta, bueno, el siglo XX, pero la segunda mitad. Os voy a hablar de la primera mitad del siglo XX. Que ahí es conocida, ya lo sabemos todos, por el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Pues ya veréis las cositas más divertidas que pasaban. La primera mitad, las personas con discapacidad eran o las metían en hospitales psiquiátricos. Psiquiátricos, da igual la discapacidad que tuviera. O asilo,
donde sufrían maltrato, muchísima negligencia y abuso. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Alemania, las personas con discapacidad fueron esterilizadas forzosamente, o sea, contra su voluntad, para evitar que tuvieran hijos. Y obviamente en la famosa Alemania, nuestro amigo el pintor, pues mandó a crear el programa Action. ¿Qué es este programa? Pues que miles de personas con discapacidad pues fueron asesinadas. ¿Por qué? Por el simple hecho de limpieza racial. ¿No eres perfecto? Te asesino. Así se declaró. Así funcionaba nuestro amigo. Pero por suerte en la segunda mitad del siglo XX, por fin esto comienza a cambiar y a mejor. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ya la gente, las instituciones y todo, empezaron a tener conciencia global sobre los derechos humanos. Aquí es cuando se empieza a implementar los derechos humanos. Se comenzaron a cerrar asilos e instituciones y promovieron la inclusión de las personas con discapacidad. Surgieron los primeros movimientos de derechos civiles para estas personas. Aparecieron leyes específicas en muchos países que protegían el derecho a la educación, al trabajo, a la movilidad y el respeto a la dignidad. Algunos ejemplos son Estados Unidos con la ley de educación. En otros países como Europa y América Latina también comenzaron a legislarse derechos y servicios específicos. Sí, tengo aquí una chuletilla, no os voy a engañar. Porque este tema es bastante denso, no sé cuánto durará el vídeo. eh, y con estas mejoras pues podemos dar paso a la actualidad. En la actualidad, pues obviamente la percepción social pues es muchísimo más positiva. Se mueve la gente tiene una visión más inclusiva y mucho más respetuosa, indiferentemente de tu condición física y todo. Pues ya la discapacidad, por suerte, no se considera solo un problema médico como antes, que es como, bueno, ya te curará. No. Sino una interacción entre la condición y las barreras. O sea, que ya no es solo la limitación de la persona, sino la limitación que le ponemos como sociedad a esa persona. También empiezan a reconocerse que las limitaciones, pues lo que he dicho antes, no están en la persona solo, sino que en la sociedad. Como que todavía falta el adaptarse. Pero en 2006, pues la Convención sobre los Derechos Humanos con Discapacidad de la ONU marcó un antes y un después. Reconoce el derecho a la educación inclusiva, el empleo digno, la accesibilidad universal, la vida independiente, entre muchos otros. Dan como mucho más facilidades de que personas como yo, o personas con distintas discapacidades, pues pueden acceder a un puesto de trabajo digno, a una educación digna,
ahora vivienda, etcétera. Y esto además fue firmado por 180 países, con lo cual, un aplauso. En la educación y el empleo, pues lo mismo. Se promueve la educación inclusiva, con apoyo específico, véase las PETI, véase... Es que ahora mismo solo, claro, en mi caso solo conozco las PETI, ¿no? Porque claro, yo he tenido problemas físicos, pero ya a problemas cognitivos y demás no sabría mucho. Si sabes un poco más sobre el tema, por favor déjamelo en los comentarios porque me interesa. Tengo una amiga que eh, se dedica a la enseñanza, pero a niños con problemas auditivos. Ella aprendió la lengua de signos, con lo cual creo, no estoy seguro, eh, supongo que habrá X ramas donde haya un tipo de profesor que esté capacitado para enseñar la lección aparte del profesor corriente. También hay muchísima, la tecnología avanza muchísimo, con lo cual la autonomía también avanza muchísimo. Se han creado las sillas eléctricas, montacargas, los lectores de pantalla, asistentes virtuales. Eso ha ayudado muchísimo a la sociedad con discapacidad. ¿Cómo persona ve actualmente a la sociedad y a las leyes para respaldar a personas con distintas discapacidades y distintas condiciones físicas y cognitivas, intelectuales? ¿Cómo lo ves? Porque a día de hoy no veo el vaso medio vacío, lo veo medio lleno, bastante, bueno, bastante no, medio lleno porque todavía hay cosas por hacer, porque todavía hay pequeñas discriminaciones, no es a tanta escala como antes, pero todavía queda ese tabú, entre comillas. Entonces, ahí todavía tenemos que trabajar un poco más, un tema por el tema de la discriminación, la falta de accesibilidad. No todo está tan adaptado como se debería y los encargados no hacen la presión que deberían a esos locales. En decisiones públicas tampoco se nos tiene muy en cuenta. Prejuicio y prejuicio en la sociedad, lo que comentaba antes. Lo más gordo que veo a día de hoy, bueno, es que en verdad lo más gordo es que no existe, es que es un cúmulo de todo. Lo gordo es el cúmulo de todo, es que la sociedad ha mejorado, la accesibilidad ha mejorado, pero poco. eh, Eso, que hay que seguir trabajando, pero claro, no podemos curar tampoco el daño que está hecho desde hace muchísimos siglos. No podemos curarlo del día de la mañana, pero tampoco hay que dejar de luchar por ello. Eso se sabe. Y en cuestión de 70 años la cosa ha mejorado
Eh, ojalá ya no se tenga que hablar de este tema, ¿no? Que es la mayor meta. Que lo que la gente que pone desigualdades no se quejen de esas desigualdades. Esa es la mayor meta. Así que poco más que comentar. Muchas gracias por estar ahí cada semana viéndome. Eh, nos vemos la semana que viene con otro vídeo que también va a estar bastante interesante. Y poco más. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.